Y tú sabes que el idioma ucraniano se prohibía 134 veces en toda la historia. Y todo fue por la causa del intento de rusificación de toda una nación ucraniana. Justamente esto fue uno de los motivos de por qué muchos de los ucranianos en su tiempo empezaban o hablaban en el idioma ruso. A pesar de todas esas prohibiciones, el idioma ucraniano sobrevivió, a pesar de que aún así sí se alcanzaron a hacer algunas modificaciones para tratar de cambiar las palabras ucranianas por las palabras rusas, pero aún así el idioma ucraniano y el idioma ruso son diferentes y tan solo se comprenden entre sí en un 35% nada más. En este video quiero mostrarles algunos de los años cuando salían las prohibiciones del hablar en el idioma ucraniano, con los intentos de rusificación de todo un país y con el afán de matar el idioma ucraniano y la cultura ucraniana. Empecemos. 1627. El decreto del zar Alexei Mikhailovich mandó a recolectar todos los libros de ucraniano que estaban en las iglesias y quemarlos, ya que recordemos, ucraniano fue mucho más antiguo que el idioma ruso y borrarlo de la historia de Ucrania, eso indicaba de que Ucrania nunca tuvo ninguna raíz, pero no se logró hacerlo porque el idioma sobrevivió. Vamos con el siguiente año. El año 1690, otro decreto del patriarca de Moscú, Joachim, sobre la prohibición de la escritura en ucraniano, porque si no lo sabías, como tal, la escritura del idioma ruso empezó a basarse en ciertas cosas gramaticales del idioma ucraniano, porque los rusos empezaron a crear su idioma porque no existía. El ucraniano era antes, pero todo eso les contaré en otros videos. Año 1709, el decreto del Petro I de prohibición de impresión de los libros en el idioma ucraniano. 1748, el decreto de Sínodo sobre la prohibición de la enseñanza en el idioma ucraniano en el territorio de Ucrania, por lo cual cerraron 866 escuelas en Ucrania. Y solamente en aquel entonces en Rusia había menos de 100 escuelas, porque ruso no existía. Todo porque Rusia es un país no tan antiguo y proviene de Moscovia, y el idioma ruso es muy nuevo. 1763, el decreto de Catarina II, prohibición de enseñanza en el idioma ucraniano en una de las academias ucranianas más antiguas, que es Kievo-Mogilyanska. Año 1863, circular de Valuev, que establece que el idioma ucraniano no existía ni tampoco va a existir. Solamente imagínense tanto odio de los rusos por el idioma ucraniano porque fue más antiguo. Y todo porque la historia de Ucrania es mucho más antigua de Rusia y es diferente. Y también este circular mencionaba de que quien no reconoce esto va a ser el enemigo del Imperio Ruso. Solo imagínense qué locura. Año 1876, el decreto Emsky prohíbe las obras teatrales en ucraniano y la importación de los libros en el ucraniano. Año 1888, el decreto de Alejandro III sobre la prohibición del idioma ucraniano en las instituciones del gobierno. Solo imagínense, prohíben usar su propio idioma de su propio territorio, que es de Ucrania. También él prohibió el bautizo de los niños con los nombres de ucraniano, es decir, empezaron a cambiar los nombres ucranianos por los nombres rusificados. Año 1914, decreto de Nicolás II, donde él empieza a prohibir la prensa ucraniana. 1938, el decreto del comisario del pueblo, obligando a enseñar en las escuelas de Ucrania en el idioma ruso, a pesar de que son las escuelas ucranianas. 1958, resolución del Pleno Comité Central sobre la transición de las escuelas ucranianas al idioma ruso. En los tiempos actuales, el ucraniano se resguardó como el idioma del gobierno de Ucrania. Prácticamente el 80% del país habla en el ucraniano y el 100% del país sabe el idioma ucraniano. A pesar de todas estas prohibiciones, igualmente el idioma ucraniano, a pesar de sus modificaciones, sobrevivió
Y es el derecho de todas las personas que tuvieron que sacrificarse durante todos estos siglos, gracias a los cuales el idioma ucraniano sobrevivió. Ucrania tiene el derecho de mantener su idioma ucraniano, a pesar de que Rusia no quiere que hablemos en idioma ucraniano y que sigamos promocionando el idioma ruso. Así que si se dan cuenta, la presión existía y todavía existe. El idioma ucraniano ha sido el idioma de Ucrania. El hecho de que durante tantos siglos nos trataban de imponer el idioma ruso nunca será nuestro idioma natal. Ha sido considerado y es un idioma impuesto por el invasor que constantemente trataba de invadir Ucrania y eliminar cultura ucraniana con su idioma. Yo soy ucraniana, estoy hablando en ucraniano, pero también hablo en ruso y no pasa nada. Pero yo entiendo claramente que el idioma de mi país es ucraniano. El idioma ruso es un idioma extranjero para mí, pero es mi decisión si quiero hablarlo o no. Pero el idioma de mi país es ucraniano. Y todo es causa del respeto por tantos sacrificios que ha tenido que hacer mi nación durante tantos siglos para poder llevar el idioma ucraniano hasta el tiempo de hoy. Sería algo muy respetuoso si es que yo no respetara mi propio idioma que corre por mi sangre.